Una de las particularidades del cine es que es un gran negocio, algo que tienen muy claro los que se dedican a imaginar, crear, desarrollar, interpretar o promocionar las películas. Es por eso que muchas productoras apuestan por superproducciones con poco riesgo, con historias escasamente originales, remakes o museos dedicados a la nostalgia y el fanservice. Y lo cierto es que les funciona, como vamos a ver hoy, donde te vamos a hablar de las 10 películas más taquilleras o que más dinero han recaudado en la historia del cine. Número 10. Rápidos y Furiosos 7, 2015. Quizá este 10º puesto sea una sorpresa, pero lo cierto es que Rápidos y Furiosos es una franquicia muy rentable. Por eso no paran de salir partes y más partes, hasta que Toretto haga sus carreras con silla de ruedas motorizada. Esta 7ª parte se cuela como la 10ª película más taquillera de la historia en recaudación con más de $1.500 millones y dejando fuera del top 10 a Frozen 2 que, curiosamente, recaudó más que su primera entrega. Esta es la película estrenada tras la trágica muerte de Paul Walker, que había rodado ya la mayoría de sus escenas. Probablemente muchos fueron al cine únicamente como forma de despedirse tanto del personaje como del carismático actor. Al menos, tuvieron buen gusto de hacerle la despedida que le brindaron, muy emotiva. Número 9. Los Vengadores, 2012. Marvel aparece por primera vez en la lista de las películas más taquilleras de la historia y no será la última. La esperada reunión de los superhéroes más poderosos del planeta consiguió también superar la barrera de los $1.500 millones en todo el mundo. Tras una serie de producciones individuales, la expectación por verlos a todos juntos era total. La película de los Vengadores fue todo un fenómeno y afianzaría el dominio de la taquilla por parte de Marvel, que la ha dominado durante la última década prácticamente sin oposición. Bueno, con permiso de James Cameron. Número 8. El Rey León, 2019. En el 8º puesto encontramos la adaptación a imagen real, aunque en este caso, generada por ordenador, que Disney hizo de su propio clásico inmortal, El Rey León de dibujos animados de 1994. Es el remake de este tipo más exitoso que ha hecho la factoría del ratón Mickey, aunque lo cierto es que a todos les han ido bien, sobre todo porque encontró la fórmula para vender lo mismo 2 veces y nosotros encantados de comprarlo. Número 7. Jurassic World, 2015. 22 años después del Jurassic Park original, la franquicia regresaba al cine con un nuevo parque temático de dinosaurios con el nombre Jurassic World y hacer de Isla Nublar un gran complejo turístico, justo lo que quería John Hammond. Jurassic World se convierte en una de las películas con mayor recaudación en taquilla desde 2012, año en que Los Vengadores se hicieron con $1.515 millones a nivel mundial. Número 6. Spider-Man No Way Home, 2021. Tom Holland es un estupendo Peter Parker, pero ha necesitado la ayuda de los otros 2 Spider-Man cinematográficos para auparse al top 10. Hay que reconocer que la idea de que el Spider-Man del UCM conociera a los otros Spider-Man de las películas anteriores de Sony Pictures es una absoluta genialidad. Todo el secretismo con el que se llevó el rodaje y las pequeñas filtraciones fueron oro para hacer más corta la espera y el resultado, vistas las cifras, no podemos decir que haya sido malo. Número 5. Vengadores Infinity War, 2018. Vuelven los Vengadores con la primera parte de su lucha contra Thanos. Una de las mejores películas de Marvel de nuevo demuestra el buen hacer de Kevin Feige al frente de la franquicia. Su final nos dejó a todos con la boca abierta, aunque estaba claro que, en Marvel, la muerte no importa mucho. Su éxito hizo que la expectación por su segunda parte fuera total. Y así pasó. Número 4. Star Wars 7, El despertar de la fuerza, 2015. Otra de las películas que más hype nos generó, dirigida por Jeffrey Jacob Abrams. Esta entrega es un festival de nostalgia en la línea de muchas de las producciones actuales, solo que lanzada sobre las cabezas de los fans más acérrimos a la Guerra de las Galaxias. Aparte de eso, es exactamente la misma historia que la película original de Star Wars. Lo reventó en taquilla y supuso el pistoletazo de salida para un puñado de películas que casi se cargan la gallina de los huevos de oro de Star Wars. Número 3. Titanic, 1997. James Cameron y su afición por el submarinismo y el fondo del océano nos trajo Titanic, un verdadero fenómeno de masas en su día que superó lo nunca visto, la barrera de los $2.000 millones de recaudación en taquilla. Era algo impensable y durante mucho tiempo se creyó que ninguna otra película podría llegar a rozar ese Olimpo. La historia de amor entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet dio lugar a mucho dinero, y lo más importante, el meme de caber en la puerta. Número 2. Vengadores Endgame, 2019. Era de esperar, si alguien podía hundir otra vez al Titanic,
Este era el enfrentamiento final entre Thanos y los superhéroes más poderosos del planeta. Con ayuda de las gemas del infinito, no solo superaron la barrera de los $2.000 millones, sino que había una expectación total por ver si sería la primera película de la historia en llegar a los 3.000. Eso sí, hubo un momento pique con Avatar, ya que cuando parecía que Vengadores Endgame la iba a superar, James Cameron volvió a llevarla a los cines a modo de celebración por sus 10 años, por lo que la película de Marvel retrocedió al segundo puesto. Número 1. Avatar, 2009. James Cameron lo hizo de vuelta. Avatar logró sortear a todas las películas anteriores y obtuvo un no tan cómodo primer puesto, ya que su reestreno en septiembre de 2022 ha ayudado a abrir un poco más la brecha con la película de Marvel. Los 7 fines de semana consecutivos a su estreno, Avatar ocupó el puesto número 1 y alcanzó $595 millones en la taquilla de Estados Unidos. El día 47 desde su estreno, el film se convirtió en la película con mayores ingresos nacionales de la historia y a su vez se convirtió en la única cinta en obtener $2.000 millones fuera de Estados Unidos, lo que la convirtió en la película más taquillera del mundo en ese momento. Ya sabes que si te gustó el video, puedes darle like y suscribirte al canal para no perderte videos como este.